podríamos leer las dos partes, Efesios 4 y Efesios 5, como si fuese un solo cuerpo literario, un conjunto, porque el pensamiento, la idea, es la misma, con algunos matices diferentes. Lo vamos a volver a leer, yo sé que lo leyeron recién, pero quiero volver a leerlo, y como hacemos el ejercicio, ustedes pueden ir marcando en sus Biblias algunas palabras clave, que son importantes para entender el pasaje. Dice Efesios 5, lleguen a ser entonces imitadores de Dios, ya que son hijos amados de Dios, por supuesto, y condúzcanse en amor, así como Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero porneia, o sea, toda clase de desviación sexual y toda inmundicia, avaricia, ni siquiera se nombre entre ustedes según el pueblo santo de Dios. Tampoco palabras deshonestas, ni estupideces, ni chistes groseros, porque no edifican, sino mejor acciones de gracias. Porque tengan bien seguro que ningún fornicario, o sea, ningún inmoral, o inmundo, que es muy parecida a la palabra, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No se dejen confundir por nadie con palabras persuasivas, porque por vicios como estos, la ira de Dios se derrama sobre los hijos de la desobediencia. No sean, pues, cómplices de ellos. Porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Ya les dije, podríamos leer todo el capítulo y sería una unidad de pensamiento, pero estaríamos toda la noche. Yo no tengo problema, pero el versículo 8 nos serviría como una transición hacia lo que sigue. Pero lo vamos a dejar justamente para que cuando retomemos Efesios, que será dentro de 2 domingos, partamos desde el verso 8. Seguramente si yo les hago esta pregunta, o primero vamos a recordar una pregunta que estaba en el capítulo anterior con la que comenzamos esta sección, el mensaje del domingo pasado. ¿Se acuerdan que nos hicimos la pregunta? Si la Biblia es clara, creo que no hay nada difícil de entender, no hay ningún misterio, nada que haga falta explicar como la Trinidad o algo por el estilo. Es clara la Biblia al respecto. La pregunta que nos hicimos el domingo, ¿se acuerdan cuál era? No se la... Sí. Si la Biblia es clara, ¿por qué no vivo con algo que no hace falta explicar mucho? La respuesta teológica, dijimos, es el pecado que habita en mí, pero en la práctica yo tengo que pensar por qué yo no quiero vivir de acuerdo a algo que la Biblia es tan clara en enseñar. ¿Cuáles son mis dificultades? Mi orgullo, mi vagancia, por ahí puede ser el ocio, porque no estoy dispuesto a salir de un estilo de vida. Claro, pero esa sería la respuesta conceptual. En la práctica es que no quiero orar tanto como debería, que estuvimos hablando el miércoles en la reunión de oración, porque para orar más, lo cual tendría un impacto en mi vida, debería dejar de hacer otras cosas que no quiero dejar de hacer. Entonces, eso es lo concreto. River juega en la Libertadores, no quiero orar si River está jugando partido de Copa Libertadores. Eso es lo práctico, que después termina teniendo un impacto en que mi manera de hablar, mi manera de vivir. Bueno, eso es lo que dijimos el domingo pasado, y lo que vamos a leer ahora en el capítulo 5 es casi una repetición de lo dicho anteriormente. Antes de ir a esa parte, Efesios 5 comienza con una extraordinaria reflexión y un profundo llamado. Les voy a preguntar, a ver si el que se anime puede contestar, el que no quiera no lo haga. ¿Cuál es su historia favorita de la Biblia? Hay un programa que se llama Tu Historia Preferida. ¿Cuál es su historia preferida o su personaje preferido de la Biblia? No vale decir todos, porque uno que sea el que más le gusta, por ahí con el que más se sienta identificado, porque se parece mucho a la vida que tienen o que han tenido. Sí. Ruth, Esther, José. ¿Alguien más quiere decir? A ver, Moisés seguramente tiene que estar en la lista. El mío está compitiendo entre David y Moisés, está ahí.
hoy elegí Moisés, Josué. ¿Y qué aprenden de Dios a través de esos personajes o de esas historias? Bueno, ¿y qué aprenden de Dios? De su carácter, de su naturaleza. Que es muy recto. Que es recto. ¿Qué más? Justo. Bueno, ¿qué más? Los demás que dijeron, a ver, ¿qué aprenden de Esther? Que Dios es todopoderoso. Sí. Yo de Moisés aprendo que Dios es providente y misericordioso, guardándolo desde que era un bebé en la canastita, durante todo su camino en el desierto. Dios siempre estuvo cuidándolo y proveyéndole lo que necesitaba. ¿Alguien más? ¿Los chicos? ¿Por qué estás mirando así tan concentrada? ¿No? Bueno, todos tienen más o menos una idea. Quiero invitarlos a pensar en lo siguiente. Ese Dios de Josué, de Salomón, de Ruth, de Esther, de José, me dijeron, de Moisés, el de David, el de Pedro, el de Saulo o Pablo. Ese Dios es tu papá. Si te arrepentiste de tus pecados y naciste de nuevo, ese Dios es tu Padre. Y el Señor lo tiene tan claro a eso, más claro que nosotros, por supuesto, pero lo tiene tan claro que esa es la premisa con la que comienza el capítulo 5, en este versículo 1, sean imitadores de Dios, ya que ustedes son hijos muy amados por Dios. Cuando yo pienso en que Dios es mi papá, eso produce varias cosas, pero lo que debería, y lo vamos a leer en el capítulo 5, en este pasaje, lo que está esperando que produzca en nosotros, es que haya admiración y temor. Dios es un Padre admirable y es un Padre temible por las mismas razones que ustedes dijeron o que pensaron y no dijeron. Porque es justo, porque es recto, porque es providente, misericordioso y fiel. Es admirable en todos sus decretos y en su carácter. Yo quisiera ser un padre como Dios, no lo seré, así que mi función es reflejar a Dios como Padre en mi paternidad, pero es admirable por quien es y es temible por la misma razón, porque es justo, porque es fiel, porque es recto, porque Él no puede negarse a sí mismo, entonces lo que Él dijo que es pecado debe ser castigado porque si no, no sería Dios. Y cuando Él dice que bendice la obediencia, por eso es que hay gente que aún sin conocer a Cristo como su Señor, si obedece a algún principio de la palabra de Dios, tiene la bendición de Dios, porque Dios no puede negarse a sí mismo, porque Él es fiel, porque es justo, es inquebrantable, es perfecto. Es un Padre admirable y temible. Esa idea está presente en las palabras que van a continuar en el capítulo 5. Lleguen a ser imitadores de Dios, ahora vamos a ver un detalle muy importante de esa palabra, como hijos de un Padre admirable y temible, que son dos buenas palabras que alcanzarían para resumir lo que significa adoración, ¿no? Si tuviéramos que explicarle a alguien muy breve qué es adorar, entre todo lo que podríamos decir, podríamos comenzar por admirar y temer a Dios. Admirarlo, amarlo y llegar a ser como Él y honrarlo en nuestros caminos y temerle y por eso ser cuidadosos de lo que leímos ya en la página anterior, no ofender o no entristecer al Espíritu Santo en quien fui sellado. También dijimos el domingo pasado, y es importante tenerlo en cuenta ahora porque en el versículo 2 lo repite, que la epístola a los Efesios no es una carta escrita a los inconversos, sino a la iglesia, a los creyentes en Éfeso. Por eso, lo que se le dice a los creyentes no cabe para gente inconversa. Cuando dice no ofendan al Espíritu Santo, ¿en quién fueron sellados? Solo los creyentes hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Así que no es un mensaje evangelístico hacia los no creyentes. Abandonen la inmoralidad sexual. Es un mensaje a los que supuestamente son creyentes y estaban siendo inmorales o ladrones o violentos. Eso ya lo dijimos el domingo. Y vamos a volver sobre eso en el versículo 2. Y sobre todo sobre ese tema, porque es un tema recurrente en toda la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento. Teniendo todo esto en mente, y antes de ir a 3 aspectos nada más que yo quiero destacar de estos versículos,
quiero leerles una pregunta de Matthew Henry, comentarista del Nuevo Testamento. La pregunta es la siguiente: ¿nos atrevemos a tomar a la ligera aquello que atrae la ira de Dios? Porque ese es el pensamiento que une todos los versículos previos y los que siguen. ¿Nos atrevemos a tomar a la ligera aquello que atrae la ira de Dios? Leímos recién, sobre estas cosas se derrama la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia, por vicios como estos. Atraen la ira de Dios. ¿Será que nosotros nos atrevemos a tomarlo a la ligera? Entonces vamos a ir a estos tres aspectos que quiero destacar. Y espero que ustedes van tomando nota de todo lo que el Señor les enseñe. En primer lugar, dijimos recién, o yo se los mencionaba recién, si han prestado atención en el capítulo 5, los 8 versículos que leímos, y del capítulo 4, los últimos 5 versículos que leímos el domingo anterior, desde no le den oportunidad al diablo, de nuevo, dicho a cristianos, los cristianos también podemos darle oportunidad al diablo, el que roba no robe más y demás. Si ustedes se dan cuenta o han prestado atención, lo que leímos hoy es prácticamente lo mismo que ya habíamos leído el domingo anterior. Son casi las mismas advertencias. ¿Y cuál es la razón? ¿Será que el Señor se olvidó? ¿Sufrió un lapsus? ¿O dijo, lo vamos a poner 2 veces por la duda de que alguien no haya escuchado? La razón, una de las razones, es que las presiones del mundo y la inclinación del pecado dentro del ser humano son tan fuertes que el llamado a una vida santa es repetido y enfatizado constantemente en la Escritura. Desde que, por culpa de Eva, desde que Adán y Eva cayeron, en realidad sí, pero bueno, no vamos a dejar ahí. Desde que cayeron y el pecado entró a la creación, el Señor se ha encargado constantemente de repetir a Israel: ustedes son mi pueblo, no son como los demás, no adoren a los ídolos, no ofrezcan a sus hijos en sacrificio a los dioses, no se contagien de ellos, no se vistan como ellos, no actúen como ellos, son especiales, son diferentes, son míos. Todo el Antiguo Testamento tiene esa temática y en el Nuevo Testamento no cambia. Se lo dice a la iglesia: ustedes son míos, no son como ellos, sean diferentes, son apartados. Costaron, vamos a leer enseguida, la sangre de Cristo. Por eso Hebreos dice: quien, conociendo el sacrificio, peca, pisotea la sangre de Cristo y menosprecia al Hijo de Dios. Entonces es un asunto importante. Por eso prácticamente lo que leemos aquí, lo leímos ya antes, lo vamos a leer en Colosenses, lo vamos a leer en Tesalonicenses, en Romanos, desde el capítulo 12 en adelante. La forma en que hablan, la forma en que se conducen, cómo tratan a los demás, cómo no tratan a los demás, lo que hagas cuando nadie te ve, tus sentimientos. Leíamos esta semana Proverbios: cuando Dios aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia. ¿Qué significa eso? Que cuando honro a Dios en mi forma de vivir, una de las consecuencias es que Dios me va a traer paz con aquellos con quien yo estaba enemistado. Si pasan muchos años y sigo enemistado, debo concluir que no estoy honrando a Dios en mi forma de vivir. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿O hacia dónde nos quiere guiar el Espíritu Santo por medio de su palabra? En el capítulo anterior, en el capítulo 4, versículo 20, se llama a una nueva vida que José había comenzado a predicar: quitarnos el ropaje, ponernos uno nuevo, y allí el modelo era Cristo, en el versículo 20, mas ustedes no han aprendido así a Cristo. Ustedes no, antes, o ellos, los inconversos, los no creyentes, quienes no recibieron a Jesús como su Señor, tienen una mente entenebrecida, están ajenos a la vida de Dios, son ignorantes porque son rebeldes y la rebeldía los lleva a la ignorancia, pero ustedes no aprendieron así de Cristo. Quien no es creyente, es lógico, es comprensible y hasta natural que lea la Escritura y la rechace, con explicaciones, con justificativos, con lo que sea. No ustedes, sí, se supone que tu deseo es ser como Cristo. ¿Cómo es que te confronta la palabra de Cristo y explicas por qué no querés ser como Cristo? Qué raro, ¿no?
Ahora, en el capítulo 5, el modelo, la instrucción es la misma, pero el modelo es otro, y el modelo es Dios como Padre. Antes, entonces, ya tenés a Cristo como modelo, también a Dios Padre como modelo ideal a quien deberías seguir y hacia quien deberías apuntar. La santidad de su pueblo es la santidad, no la moralidad. La santidad de su pueblo es un asunto importante para Dios, porque para eso fue sacrificado su Hijo. ¿O para qué fue sacrificado Jesús? ¿Para que me vaya al cielo cuando muera? Esa es una consecuencia de ser santo. Por eso la Biblia habla de la santificación, que es un proceso que ocurre aquí, y es que me separa y me sigue separando, ya lo hemos conversado muchas veces, que es lo que ocurre cuando el creyente dice, ¿sabes qué? Antes yo hacía esto y ahora ya no me gusta. Antes yo iba a tal lugar y ahora ya no me siento cómodo. Antes yo tenía conversaciones que ahora ya no quiero tener, antes veía programas, me encantaba Tinelli y ahora ya no lo aguanto. Y claro, porque es lo que debería ocurrir, el proceso en el que estás siendo apartado de aquella vida sin Cristo. Eso lo dice en el versículo 2. Anden en amor, o sea, sean imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y ahí emplea una metáfora del Antiguo Testamento, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Está vinculando lo que leía Guillermo anoche, el sacrificio de Cristo con aquel sacrificio que se ofrecía en el Antiguo Testamento. Cristo es el sacrificio, honren el sacrificio con su manera de vivir. Dietrich Bonhoeffer habla de la gracia barata y la gracia cara, la gracia costosa, y él le llama gracia barata a esa gracia que nosotros desvaloramos al usarla como justificativo. Bueno, el apóstol Pedro dice, no usen la gracia como excusa para el libertinaje. Es diluir la gracia, o lo que decían los romanos, le decían a Pablo, bueno, si en el pecado abundó la gracia, entonces pequemos para que la gracia se muestre mejor. 2000 años pasaron de eso y seguimos pensando igual. Quiero que se imaginen una cosa, sobre todo los que somos padres. Tenemos un vecino que es un criminal, el crimen que ustedes quieran, elijan cuál, y el resto de los vecinos se entera, yo lo voy a hacer personal para que ustedes hagan con sus hijos. Entonces se organiza una turba porque lo van a ir a linchar y vienen con palos, ladrillos, botellas quebradas, con vidrio, cuchillo, el tramontina. Hay mucha furia, mucha ira porque quieren matarlo, lincharlo a ese vecino, hacerle pagar las cosas que él hizo con su propia vida. Entonces yo veo que eso está ocurriendo y salgo a la calle y le digo, esperen, no le hagan nada al vecino, a don Pepe. No le hagan nada, acá la tienen a Anita. Hagan con ella lo que estaban por hacer con don Pepe y yo lo traigo a mi vecino. La agarran a Ana, la linchan, la patotean, la tiran al piso, la patean, la golpean con palos, le hacen todo lo que ella quiera, se lo hacen a Lucas, a Sofi, a Yami, a nuestros hijos. Y a este criminal yo lo traigo a casa, lo protejo, lo cubro, le doy el cuarto de Anita. ¿Qué esperaría yo de ese criminal? ¿Qué esperarían ustedes de ese criminal? ¿Diste a tu hijo para que lo linchen en su lugar? ¿Qué esperarías de ese criminal? Para empezar, ¿qué más? ¿Solo eso? Diga, gracias por todo, y se va. ¿Qué esperarías de ese criminal? ¿Saben lo que yo esperaría? Que llore cada noche por lo que pasó con Anita por ella, por él. Que limpie su cuarto porque fue el cuarto de alguien que pagó con su vida para que él esté ahí. Que me ofrezca poner la mesa y lavar los platos, mínimo. Porque entendió que lo iban a linchar y una nena inocente fue linchada por él. Y esa es la idea de lo que está acá. Porque a Cristo lo lincharon por vos, por mí, por la pornografía, por la violencia, por los chistes indecentes, por todo lo que leímos recién y lo que leímos antes. Por la avaricia, la idolatría, por el orgullo, por el rencor, porque no quiero perdonar, porque Cristo sí me perdonó a mí,
pero yo no quiero perdonar a los demás. Por eso le dice en el versículo 3, todo esto ni siquiera se nombre entre ustedes. La fornicación, la porneia, la inmundicia, la avaricia, ni siquiera sea una conversación entre ustedes, porque no conviene a un pueblo apartado, no edifica, no corresponde, no es propio de un pueblo que ha sido rescatado por la sangre del Cordero de Dios. Es como que pudiéramos leer entre líneas al Señor, diciéndole a los creyentes efesios, ¿cómo es que ustedes dicen ser mi pueblo y yo lo sé? He hecho todo lo que tengo que hacer para sacarlos de esa vida y ustedes persisten en volver frecuentemente a esa vida. ¿Les parece gracioso? ¿Les parece inocente? ¿Les parece una broma? Por eso la pregunta de Matthew Henry al principio, ¿nos atrevemos a tomar a la ligera aquello que atrae la ira de Dios? Eso es lo primero en que quiero pensar. Lo segundo es que recién estábamos cantando, y qué bueno que es, porque no nos pusimos de acuerdo con Cristina ni con ustedes, pero estuvimos cantando mucho acerca del fruto y de dar evidencias de la salvación, y esa es justamente la esencia del cristianismo. No hay una nueva vida para lograr, sino una nueva vida que Cristo o que Dios nos ofrece en Cristo, pero de la cual nosotros tenemos que tomar conciencia. ¿Qué significa una nueva vida? Tenemos un coro que no lo hemos cantado hoy, pero podría haber sido parte también. Vida abundante quiero tener, y a veces, ¿cómo sigue la canción? No se la acuerdan. Vivir con Cristo en comunión, con los hermanos en amor, que el gozo reine en mi hogar. Bueno, son algunas cosas nada más de lo que significaría una vida abundante que Dios nos ofrece en Jesús. Es venir a Jesús, recibí su perdón, su sacrificio, su gobierno en tus pensamientos, en tus actitudes, en todo lo demás, y hay una nueva vida que está ahí posible, que es evidente, que se puede palpar, pero no es una vida que yo tengo que lograr, y por eso el concepto de fruto es súper interesante, porque el árbol no se esfuerza en dar fruto, no está en su voluntad, no es que, ni se niega tampoco. No es que el árbol dice, hoy no quiero dar fruto, no lo hago. Simplemente está en su naturaleza. Cuando llega la estación y si las condiciones son las apropiadas, el manzano dará. ¿Segura? Sí, seguro, manzanas. ¿Y el naranjo dará? Y acá ¿y el olmo qué da? Justamente la confusión general. Claro. La vida dará uvas y el limonero dará limones y en fin, es que va a dar lo que es lo que está de acuerdo a su naturaleza, y esa es la imagen que usa el Nuevo Testamento para hablar de la vida cristiana. Deberías dar fruto, ¿y el fruto qué es? Que puedas tener tu casa, tu vehículo, un emprendimiento, que puedas salir de vacaciones. No, ese no es fruto, porque gente sin Cristo también lo hace. ¿Cuál es el fruto entonces? ¿O qué se acuerdan ustedes de lo que sea fruto? Ese es el carácter, ¿sí? Todo ese fruto es el carácter. Así que ahí tenemos un fruto que es un carácter. ¿Qué más? Ese es uno, el carácter. Ahí no habla de 9 frutos, es un fruto que es un carácter compuesto de todo eso, ¿sí? Bueno, tenemos uno. ¿Qué más? Tendríamos que haber empezado por ahí, me parece. Bueno, pensemos en uno que es muy evidente en la Biblia, y es que Cristo sea deseable en nosotros. Cuando la gente que no conoce a Cristo ve a Jesús en nosotros y lo quiere. Ese fruto, porque no lo producimos nosotros, sin Cristo, Cristo no es deseable en nosotros. Así que eso lo hace Jesús. Pensemos como iglesia, frutos que podamos dar como iglesia. La comunión, exactamente, muy bien. El testimonio, ¿sí? ¿Qué más? El servicio, ¿sí? Uh-huh. El miércoles estuvimos hablando de algo. El deseo de estar con Dios. ¿Se acuerdan? Entonces charlábamos de
la oración como un estilo de vida, en el Nuevo Testamento la enseña así. ¿Por qué? Porque el creyente que ha nacido de nuevo quiere estar con Dios. Es lo que desea, es lo que busca. O la forma negativa de esto sería, ¿por qué es creyente y no quiere estar con Dios? Le molesta orar o leer la Biblia. Es raro, diría el conductor, ¿no? Entonces, el fruto es aquello que yo no puedo producir, el deseo de santidad. O sea, quiero vivir en santidad porque hay algo en mí que rechaza el pecado. Si me siento cómodo con el pecado, debería empezar por, ¿cuál es la básica? Que no nací de nuevo, ¿no? Porque quien no ha nacido de nuevo se siente cómodo con el pecado en su vida, quien nació de nuevo no. Bueno, todo eso entonces es el fruto. Y es lo que está planteando aquí entonces, capítulo 4 y capítulo 5, no hay una nueva vida para lograr, es la nueva vida que Dios produce en nosotros por medio de Cristo y que se tiene que hacer evidente. En Efesios 5:1 dice que nosotros ya somos hijos amados de Dios. No dice sean imitadores para que lleguen a ser hijos. El arrepentimiento, la confesión, la convicción para ser hijos, y como hijo que ya sos, objeto del amor de Dios, entonces vivan en amor y honren a Cristo. Y en el capítulo 5, versículo 8, dice que ya somos hijos de luz. Que antes, ¿se acuerdan cuando andábamos en tinieblas antes de Cristo? ¿Quién se acuerda? Qué triste que era, ¿no? Feo. Si alguno no se acuerda, lo invito a aceptar a Jesús ahora. Yo me acuerdo mi vida en las tinieblas. Nati dijo algo la vez pasada que me hizo recordar ese tiempo. Sin propósito. No sin cosas para hacer, porque siempre tenía cosas para hacer. Sin propósito. Si me preguntaban, ¿para qué vivís? Que no lo sabía muy bien. La oscuridad, las decisiones equivocadas, amistades que no me hacían bien y a quienes yo tampoco les hacía bien y un montón de cosas más. Pero ahora somos hijos de luz. Entonces dice, ahora les toca imitar al Padre, que es, según escribe el mismo Señor a través del apóstol Santiago, Padre de las luces, en quien no hay oscuridad ni sombra de cambio. La palabra que se tradujo imitar es la palabra mimesis en griego, que tenemos palabras en nuestro idioma que provienen de ahí. ¿Alguna les suena conocida? Mimesis. Mimetizar, muy bien. ¿Otra? A ver. Mímica, muy bien. Cuando hacemos mimo también, no el mimo de la caricia, el mimo de los payasos, ¿no? Pero sobre todas las cosas, los griegos usaban esa palabra para una de las etapas más importantes del aprendizaje. Cuando los maestros griegos le enseñaban a sus discípulos, había 3 etapas. Una era la escucha, oír, incorporar la información. La segunda era la imitación y la tercera era la práctica. Y si se fallaba en la imitación, el discípulo tenía que volver a empezar su aprendizaje porque la imitación tenía que salir bien. Pero todas van por el mismo lugar, van por esta idea de ver algo y reproducirlo. Es lo que hace el mimo o la mímica. Veo eso y reproduzco en mi vida. Es una palabra que además está escrita en un presente continuo del subjuntivo. Eso le da una carga que es difícil explicar en nuestro idioma, pero nos da un compromiso de tu vida debería ser una imitación de quién es Dios. Tu vida debe ser, no debería, en potencial. Tu vida debe ser una imitación, un reflejo, una copia, una reproducción de quién es Dios. Y eso a nosotros nos suena un poco raro, porque la primera, no sé si les pasará, pero lo primero que viene a mi mente es ¿cómo yo puedo llegar a ser como Dios? Imposible. Bueno, hay 2 respuestas hacia eso. En primer lugar, Dios no dice crea una supernova, porque eso sí es imposible.
No dice la Biblia nunca, contá los ángeles y ponerle nombre a cada uno, porque eso sí es imposible. Cuando Dios me pide que haga algo, es porque es posible. Si no, ¿qué clase de Dios sería? El de la mitología griega. ¿Se acuerdan que los griegos creían en dioses que les ponían trampas a los hombres y se divertían de verlos fracasar en esas trampas? Por ahí el más famoso sea Odiseo con su travesía. Pero no es ese el Dios en quien creemos. Hagan esto porque es posible hacerlo. Y eso nos lleva a la segunda respuesta. No es posible si no has nacido de nuevo. Es posible si naciste de nuevo porque el domingo pasado dijimos, el Espíritu Santo de Dios nos habita justamente para eso. ¿O para qué está el Espíritu Santo de Dios en nosotros? ¿Para qué está? ¿Para que descansemos bien durante la noche? No. ¿Para que nos salga rico el asadito? No. El Espíritu Santo de Dios nos habita porque garantiza la presencia de Cristo en nosotros y, según Romanos 8, la meta es que lleguemos a ser como Cristo, el primogénito entre muchos hermanos. Para eso hemos sido predestinados, dice ese capítulo. ¡Wow! Entonces, significa que Nati puede ser como Dios, lo puede imitar, puede reflejarlo, puede reproducir la imagen de Dios, no por su propia competencia, sino porque Dios ha puesto su espíritu en ella justamente para eso. Si Nati se dedica a darle explicaciones a Dios de que por qué no puede hacerlo, lo único que hace es menospreciar el sello que la ha garantizado para Dios. Que es lo que leímos en Efesios 4. No contristen al Espíritu Santo de Dios, haciendo oídos sordos. Y lo tercero, en lo que quiero pensar, es en el pecado y las consecuencias del pecado, que son un asunto serio. Claro, porque si la santidad es un asunto importante para Dios, entonces el pecado, que es lo opuesto, también es un asunto serio para Dios. En el capítulo 5 que estamos leyendo, en el versículo 5 dice algo. ¿Saben esto? No sé si alguien tiene otra versión. La traducción de esa frase sería: pueden estar seguros, ustedes conocen esto. Es una expresión difícil, es lo que se llama en griego hapax legomena, pero que significa, ustedes ya saben cómo funciona, ya tienen la seguridad de esto. Ningún inmoral, quiero leer un NBI. Nadie que sea avaro, inmoral o impuro, nadie que anda pensando, deseando, queriendo, viviendo, actuando conforme con estas cosas, ninguno de ellos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Habrán podido los efesios darse cuenta de lo que les estaba diciendo? Ningún inmoral tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ningún idólatra, que en este caso de los efesios, que era una gran ciudad cosmopolita, era la avaricia, pero cualquier otro ídolo que tengas tiene herencia en el reino de Cristo. Y es que no se puede, no podés, no lo tenés, no accedes al reino, ni sus bendiciones, ni su presencia, ni su gloria, ni su gracia. Por eso, luego, no ocurren cosas en casa o en la familia, porque no estoy viviendo en el reino de Dios y de Cristo. En el versículo 6, ya lo dijimos, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos. ¿O por qué viene la ira de Dios? Una vez estábamos en Salta con un grupo de líderes de distintas iglesias y hablábamos sobre, no importa de qué tema era, pero llegamos a este punto donde decían, pero Dios es amor y tenemos que predicar el Evangelio, que el Evangelio es amor. Claro, esa es una parte, pero pregunto entonces, le digo a este líder, ¿vos no crees en el infierno entonces? Sería la postura aniquilacionista, en el mejor de los casos. Sí, ¿cómo que no? ¿Y quién va al infierno? ¿Y por qué se van al infierno? Por estas cosas. Por no querer, por no arrepentirse, por
porque no les resulta raro, porque pueden tener 4 mujeres al mismo tiempo y les parece divertido, o porque un hombre se casa con un hombre y le parece que es normal, o porque, qué sé yo, cosas de esas que hacen, que hicimos en otro tiempo, que me parecían normales. A ustedes no, a mí me parecían normales. Hasta que, gracias al Señor, en su misericordia me alcanza y dice, no es normal, no fuiste creado para eso. Ni vos, ni el sexo, ni el dinero, no fuiste creado para eso. Tengo otros planes. Tengo otra vida. El matrimonio es para otra cosa y la familia es para otra cosa. Sí, ordenás tu mente y tu orgullo y te animás a confiar, vas a poder comprobar que es Romanos 12, sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedas comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hay un eco de eso aquí en Efesios capítulo 5, versículo 6. Nadie los confunda con conversaciones vacías. ¿Qué pasaba con los efesios? Lo que ha pasado siempre, que había gente que le estaba diciendo a los creyentes, no pasa nada. Eso es normal. Sos un hombre, los hombres tenemos necesidades. Sos joven, todos lo hacen. Y cosas de esas. 2000 años, insisto, 2000 años, y parece que fuese escrita el lunes. Una vez un adolescente en una iglesia me decía, mi papá me presiona para que tenga relaciones con mi novia. Y es mi papá, se supone que él es el que tendría que decirme, no lo hagas, tené cuidado. O sea, la presión viene del lugar del que menos yo quisiera que venga. Porque el padre tenía temor de que si, o sea, cosas que ustedes conocen, ¿no? Que si no tenía novia y si no tenía relaciones con la novia podía inclinarse hacia la homosexualidad. Lloraba el chico de 18 años, lloraba en casa y me decía, no puedo creer que mi papá me presione para esto. La ira de Dios viene sobre estas cosas. Y la ira de Dios y el amor de Dios son absolutos como todo en Dios. ¿Qué significa eso? Que el amor de Dios es proporcional a su ira o la ira de Dios es proporcional a su amor. La ira es el resultado de su amor. Y aunque a veces esto se malinterprete porque desde nuestra mente no alcanzamos a comprenderlo bien, Dios se ama a sí mismo más que a todo lo demás. Claro. La razón por la cual todo existe es porque Dios se ama a sí mismo antes que a todo lo demás. No nos ama a nosotros más que a Él. No se confundan con eso. Cuando venga alguna palabra, algún amigo que le diga, no pasa, Dios se ama a sí mismo antes que a todo lo demás. Es un amor, se llama intertrinitario y es un tema que lo podemos conversar el miércoles que viene si quieren. Entonces los absolutos de Dios, su amor es absoluto y su ira también. Por eso, cuando su juicio se establece, ya no hay vuelta atrás. Satanás ya no se puede arrepentir y los que murieron sin Cristo ya no salen del infierno porque su juicio es en base a la ira que es por su amor. O sea que es hoy, como dice Hebreos. Si escuchás hoy su voz, no endurezcas el corazón porque es hoy. Y miren qué maravilloso contraste nos ofrece el Señor en su palabra. Recibiste a Jesús como tu Señor, tu Salvador personal, te arrepentiste de tus pecados, te convenció su palabra, el Evangelio, te diste cuenta de que necesitabas la gracia del Señor y una nueva vida, y le dijiste, Señor, yo, en vez de darle explicaciones, ¿no? Y decirle cosas así como, bueno, esas que dijimos recién, bueno, pero así soy, ya tengo 40 años, bueno, pero en Salta todos toman y yo también tomo porque la zamba y la chacarera. En vez de dar explicaciones, te arrepentiste de tus pecados. Y entonces, antes eras hijo de tinieblas y ahora sos hijo de luz, que es el tema, el título del mensaje. Antes yo vivía en la oscuridad y como dice la canción que le gusta a las chicas, me creía que lo sabía todo y no sabía nada. Porque en la oscuridad, el que está en la oscuridad no sabe que está en la oscuridad hasta que se prende la luz. Y yo creía que la tenía clara y me hacía el canchero, pero realmente estaba en la oscuridad y ahora andas en la verdad. Es incómodo al principio, porque claro, cuando se prende la luz se ve que las medias no estaban donde tenían que estar, que la mugre estaba abajo de la cama. Es raro, es difícil, pero qué bien que hace.
Antes yo era enemigo de Dios. Y los que no tienen a Cristo siguen siendo enemigos de Dios. Enemigos de Dios. A veces hablamos con la... No es chiste, ¿no? Es lo que leímos en Efesios capítulo 2. Era enemigo de Dios. Y ahora soy hijo de Dios. Hijo amado. Antes yo era objeto de la ira de Dios. Llegaba el tiempo final y me estaba esperando el juicio donde Dios iba a derramar su ira. Y ahora soy objeto del amor de Dios. Todos los días, y sobre todo cuando llegue el Señor, que espero que sea ya, cuando lo encuentre cara a cara y voy a poder disfrutar de su amor plenamente. Qué enorme contraste entre una vida antes de Cristo y la vida después de Cristo. Entonces, volvamos al versículo 1. Sean imitadores de Dios, reproduzcan la vida de Dios como hijos muy amados. Es Dios quien quiere darme una nueva vida. Él quiere ser mi modelo. Él quiere ser mi ideal. Yo a veces pienso, tengo tantos ideales, los he tenido. A veces mi ideal es Gallardo, qué sé yo, cuántas cosas. Ve que el ideal sea Dios, que sea mi ejemplo a seguir. Que no me rinda en la lucha contra el pecado. A veces esta cuestión de que decimos, bueno, pero es el pecado que mora en mí, y lo uso como una excusa para rendirme. Listo, no peleo más, me fumo 4 atados de cigarrillo por día, o qué sé yo, hago cosas así porque es el pecado. No te rindas a una vida de pecado, si es posible salir del pecado, porque Dios te está diciendo que es posible. Que mires hacia atrás y digas, la verdad, los últimos 5 años estoy más paciente, más bondadoso, he abandonado la violencia, la agresividad, la inmoralidad, estoy más centrado, más enfocado, tengo propósito, trato mejor a mi esposa, incluso en la intimidad, porque se puede, porque Dios me está diciendo, quiero que seas imitador mío, que mantengas la esperanza, que podés mejorar, que podés cambiar, que podés vivir en santidad, que podés crecer en todo hasta ser como Cristo, que es la cabeza, que es lo que leímos en el capítulo anterior, que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta y se comprueba acá, no en el cielo solamente, sino acá y ahora. Obedecer a Dios había sido mejor que no hacerlo. Qué descubrimiento, ¿no? Decir la verdad había sido mejor que mentir. Congregarme había sido mejor que quedarme en casa a ver Netflix. Servir al Señor había sido mejor que no servirle. Orar había sido mejor que no orar. Se puede comprobar acá y ahora. Seamos imitadores de Dios, porque eso es lo que Dios desea de nosotros. Vamos a orar, si quieren. Padre Celestial, quiero darte muchas gracias por tu palabra, por tu presencia y por la obra maravillosa que hiciste en la cruz, que entre otras cosas hace posible que quienes pongan su confianza en ese sacrificio como suficiente, podemos ser llamados hijos de Dios. Y eso no solamente para esperar un día en el que vayamos al cielo y nos encontremos con Moisés y Abraham, sino para que acá, ahora, ya cuando salga de acá y llegue a casa, mi vida empiece a reflejar las bondades, la gracia y las virtudes de mi Padre que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, justamente para esto. Para que en mi manera de pensar mañana cuando me despierte haya cantos de alabanza y en mi corazón haya deseo de buscarte y de estar contigo, para ser transformado a tu imagen, para que cuando peco me duela y rechace esas actitudes y pida ayuda para cambiar, porque no quiero sostener y tolerar aquello que te deshonra y te ofende. Señor, gracias por decirme que hay una forma mejor de vivir, una forma diferente de vivir, y es la vida que
me ofreces en Cristo. Y si esta noche alguien escucha tu palabra y todavía no se ha rendido a tu señorío, te pido, Señor, que tu palabra comience ahora a traer convicción o que complete la obra que ya empezó, que siga haciendo eco en su corazón y que pueda tomar la decisión de entregarte su vida porque es la mejor decisión de todas las que podemos tomar. Gracias por escucharnos y por recibirnos, por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.